encontramos en esta historia, en este relato al Señor Jesús. Hay personajes. Uno de los personajes obvio es el Señor Jesús. Otro es el hombre que cae asaltado y queda casi muerto, dice las Escrituras. Pero después hay un personaje que tiene relevancia en el texto, el intérprete de la ley. ¿Quiénes eran el intérprete de la ley? Pudo haber sido un fariseo, un escriba, ellos eran los intérpretes de la ley. En sí eran expertos en la ley. ¿Qué era la ley? Los 5 primeros libros, ¿sí? El Pentateuco. A eso se regían todo judío devoto, adorador al Dios verdadero. También aparece el sacerdote, dice un sacerdote que aparece. El sacerdocio en Israel descendía del sumo sacerdote Aarón, o toda la familia de Aarón estaban designados para el sacerdocio y el sumo sacerdocio, ¿sí? También aparece un levita. Los levitas, Aarón era de la tribu de Leví, pero toda la tribu de Leví eran los encargados en el Antiguo Testamento de armar y desarmar la tienda, aquella gran tienda que Dios le había dado, conocida como el tabernáculo. Toda la tribu estaba encargada, salvo el sumo sacerdote y los sacerdotes, que ellos estaban dedicados solamente al oficio de interceder delante de Dios por el pueblo. Entonces los levitas eran todos los encargados en la relación, en todo lo que comprendía en el templo, en aquel tiempo. También aparece un samaritano. ¿Quiénes eran este samaritano? Bueno, podemos decir que es el más importante en el relato bíblico, pero también es el más odiado por los judíos, porque los samaritanos provenían de una mezcla de razas. Cuando Israel, después de Salomón, se divide el reino en dos, el reino del sur queda con Judá y Benjamín, y el reino del norte con las otras 10 tribus. Y el reino del norte queda lejos, Judá le queda el templo en Jerusalén, y entonces son invadidos por los asirios, y los asirios llevan a los más importantes como esclavos de los israelitas del reino del norte y traen de otras naciones a todo el reino del norte y hacen que se mezclen. Pero aún así, las generaciones que venían después, ellos se consideraban judíos, entre ellos, pero los del sur no los consideraban judíos, porque ellos decían habían perdido ya la pureza de la raza, la sangre, porque se había mezclado. Y había una rivalidad muy grande. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana cuando el Señor Jesús? Bueno, los samaritanos, de ahí vienen. Y también el prójimo, en este caso es el que fue asaltado, recién les decía, es de quien vos, yo me puedo compadecer sin importar la filiación filial ni el rango social que pueda tener tu prójimo o mi prójimo o el prójimo de estos judíos. El contexto es un hombre que descendía, dice, de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Y acá está el intérprete que comienza con una intención de ponerlo a prueba, dicen las Escrituras. Leemos. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita,
llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, perdón, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. El intérprete de la ley, la intención era ponerlo a prueba, como dice el relato, a Jesús. No tenía ninguna intención de aprender la verdadera respuesta. Su pregunta siempre fue en primera persona. Le dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me gano la entrada al reino? Esa fue la pregunta del intérprete. Con esto él estaba diciendo algo que se puede ganar. O sea, que hay un esfuerzo humano, que hay un esfuerzo de la persona, en lugar que sea algo que Dios da, que Dios regala. Eso es lo que estaba interpretando este fariseo, podríamos decirlo, escriba. En el versículo 25, el experto preguntaba esto. La pregunta es con una mentalidad de obras, y por lo tanto la respuesta va a ser de la misma manera, con la mentalidad de obras. Porque el Señor Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y lo llevó a la ley de Moisés. Lo sacó al rabino de una pregunta humanamente elaborada para llevarlo al terreno de Dios en el Antiguo Testamento. Y allí en el versículo 8 Jesús le dice: hace eso y te ganarás la entrada al cielo. Eso es lo que le está viendo. Aquí vemos a este hombre que venía con toda la intención de hacerlo pisar el palito, como se diría, o de hacerlo equivocar en algo al Señor Jesús. Se encuentra acorralado porque se da cuenta a este hombre de la ley que la misma ley lo estaba condenando a él, que no se merecía entrar al cielo. Entonces, lo que hace este hombre, tratar de huir por la tangente, como se dice, o tratar de diluir la respuesta, porque le dice: ¿y quién es mi prójimo? La ley le ordenaba, yo quisiera que busque alguno, Levítico 19:34, y otro que busque Éxodo 23, 4 y 5. Este intérprete de la ley quería zafar de ese aprieto en el que el Señor Jesús lo había llevado, porque él estaba totalmente en evidencia que estaba condenado. Por eso él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor Jesús le dice que la ley ordenaba, en primer lugar, amar a los extranjeros. Levítico 19:34, ¿qué dice? Con voz de trompeta, dijo Miguel. Uno solo nomás. Es la ley de Dios. Se la estaban diciendo a los judíos. Todavía el reino no se había dividido en dos. No habían sucedido todas estas cosas. Pero Dios ya le había establecido esa ley. Debían amar al extranjero. Debían ayudarlo. Otro, ayudar a los enemigos. Éxodo 23, 4 y 5. Éxodo 23, 4 y 5. ¿Teco lo tenés? Te señalé. No, me dice que no.
de tu enemigo. Ahí está. Ellos debían estar dispuestos aún a ayudar a su enemigo, a estar pronto para socorrer. Esa era la ley de Dios. Ahora este hombre no estaba haciendo nada de eso y todavía tenía la desfachatez de preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Eso enseñaban los rabinos. Enseñaban que a los idólatras no se le debe asistir. Esto enseñaban como dejando de lado la ley, y ellos en el tiempo del Señor Jesús estaban enseñando este tipo de cosas. Por ejemplo, que a los idólatras no se le debe asistir cuando están en peligro inminente. Los herejes y apóstatas se los debe dejar en el peligro. Enseñaban a descargar las bestias solo de los israelitas. Prohibido ayudar a los extranjeros. Eso es lo que enseñaban ellos, los rabinos en ese tiempo. Y se acuerdan del Señor Jesús cuando está en un lugar y está comiendo en un lugar y viene una mujer sirofenicia, dice, en otro relato de los evangelios dice que era cananea, y le viene a pedir ayuda porque su hija estaba muy enferma. Y entonces la conversación del Señor Jesús le dice, no soy enviado sino solamente a los de mi tierra. Y la mujer le sigue suplicando. Entonces el hombre le dice, Jesús le dice, la comida es para los hijos del rey. Y entonces la mujer le dice, pero aún los perrillos comen de sus migajas. Y allí el Señor Jesús le dice, grande es tu fe, mujer, vete, tu hija ha sido sanada. No tenían que ayudar a los extranjeros. Y él estaba poniendo, no estaba haciendo como un judío, pero estaba mirando la fe de esta mujer que se había acercado a él. ¿Sí? Era la costumbre de los judíos. Eso es lo que quería enfatizar. Jesús ahora lo lleva a este hombre al terreno de Dios y vemos esta historia que le cuenta de este samaritano que iba de camino y lo lleva a amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Claramente es la persona que estaba necesitando, es aquella persona que había sido asaltada. Lo que el Señor Jesús le estaba mostrando a este rabino, que él debía ponerse y que todos nosotros, cuando preguntamos, ¿y quién es nuestro prójimo?, debemos ponernos en el lugar del otro. Esa es la idea. No debemos mirarlo desde nuestro lugar a nuestro prójimo, porque seguramente vamos a encontrar diferencias. Pero cuando trato vos, de ponerte en el lugar de tu prójimo y ver lo que está viviendo y tratar de entender esa situación en la que la persona está, esto es ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que debía darse cuenta y reaccionar ese intérprete de la ley. Pero no lo haría porque el Señor había elaborado un acontecimiento que rompió totalmente la mentalidad de las obras. Destruye toda la confianza que él tenía en sus propias obras y en lo que él estaba enseñando. Los sacerdotes y levitas le cuenta esta historia y le dice que este hombre había caído en manos de ladrones y que pasaron dos personas, un sacerdote y un levita. Ahora ellos, tanto sacerdotes como levitas, yo recién le decía que estaban involucrados en todo lo que tiene que ver en el servicio del templo. Ellos no tenían que tocar ninguna cosa inmunda, menos aún ayudar a un extranjero. Decía entonces, su preocupación era la pureza por el ritual. No solo les prohibía ayudar, sino también alejarse, porque el relato dice, viéndolo se alejaron, pasaron más lejos. Alejarse lo más posible para no contaminarse.
Esto haría que el experto en la ley se identificara, ese experto se identificara con el sacerdote y con el levita. El héroe de la historia fuese buen samaritano. Aquel hombre actuó con misericordia, dice. Se bajó de su cabalgadura, lo asistió, curó sus heridas, le puso aceite, vio que estaba relativamente bien, lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un hotel, podemos llamarle así, de esa manera, a una posada, y allí esperó a que reaccionara, que se pusiera bien. Luego pagó al dueño del hotel y, como si fuera poco, dejó más plata por los gastos que iba a ocasionar este enfermo, perdón. Y luego se fue. De eso se trata la vida del cristiano, la vida del creyente. La pregunta del experto era: ¿a quién debo amar? Y la respuesta fue clara de parte del Señor: a cualquiera, sin importar los antecedentes religiosos o la raza, sin importar la condición social. Diríamos ahora a todo el mundo, a todos. Así como el samaritano amó a este hombre judío, así el judío debía amar a los samaritanos. Podríamos sacar dos aplicaciones. En primer lugar, el amor bíblico es activo y sacrificado versus pasivo y egoísta. El sacerdote y el levita hubiesen podido decir que ellos no le hicieron daño al hombre, entonces no lo habían asaltado, y de esa manera se limpiaron las manos y trataron con este hombre egoístamente. Hay un refrán que muchas veces hemos escuchado: no hagas a los otros lo que no querés que te hagan a ti. Jesús dice: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. También el amor bíblico prioriza la necesidad humana por sobre el rito religioso. El sacerdote y el levita usaron su compromiso con la pureza ceremonial como una excusa para ser negligentes con el hombre. Y muchas veces podemos encontrarnos con que pensemos: bueno, asisto a la iglesia, estoy bautizado, o voy camino al bautismo, participo de la cena. Es todo un ritual, es toda una ceremonia religiosa, pero eso no sirve, eso no basta si no pones en práctica la ley de Dios para tu vida y para tu diario vivir como un verdadero cristiano. Debemos ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros, alentar a los débiles, estar dispuesto, como dijo el Señor Jesús: si te piden el abrigo, déjale la capa. Si te piden que lo acompañes una cuadra, anda dos. La disposición, la actitud de un verdadero creyente, de alguien que quiere reflejar a Cristo en sí, porque de eso se trata la vida cristiana, tiene que ser siempre una entrega hacia el prójimo. Y nuevamente digo, cuando nos ponemos en el lugar del otro, la compasión que Cristo tuvo por nosotros, que no merecíamos nada, la vamos a tener también por el prójimo, para tratar de entender. Siempre debemos ayudar al prójimo. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos hacer todo lo que a Dios le agrada. Y el Señor Jesús así lo vivió, así lo enseñó y así se entregó. Podríamos ver al Señor Jesús en todo este relato como ese buen samaritano. Que el Señor nos ayude a observarnos nosotros mismos, mirarnos interiormente y vernos
cómo estamos delante de esta salvación que el Señor nos ha regalado. Y frente a mi hermano, a mi prójimo, cuáles son las necesidades, si las estoy supliendo, si me estoy brindando, en qué áreas de pronto el Señor me está pidiendo en la que yo más me deba esforzar. Que cada uno de nosotros podamos examinarnos frente a esta lección que Jesucristo le dio a este rabino, a este intérprete de la ley, a un hombre que, entre comillas, conocía las Escrituras, pero que estaba muy lejos de agradar a Dios. Que el Señor nos bendiga.